Hola, buenas noches. Noche de lunes a martes, ya de vuelta en Barcelona. Una tarde un poco compleja. Lo hemos explicado en redes, sabemos que es algo muy personal, pero volábamos con nuestra hermana y ha perdido el iPad en el avión. Dirá alguno, ¿y eso qué? Digo, pues miren, como sabemos que a veces nos escucha gente que trabaja en vuelo y nos han parado en alguna ocasión, si alguien lo encuentra, pues que se comunique directamente con nosotros. Fuera de ese inciso personal, que saben que no es lo habitual de este canal, pero miren, oiga, que es la ventaja de hacer las cosas caseras, que aquí se puede explicar de todo. Vamos a intentar enfrascarnos en la actualidad del día. Y tenemos hoy nada más y nada menos que 9 temas. Empezaremos hablando de esa votación que habrá el jueves sobre el sí es sí, sobre ese acuerdo, que en principio parece se está plasmando entre el PP y el PSOE, que el PP niega ser la salvación del gobierno y que se va a leer la letra pequeña. Suponemos que cuando votaron alguna que otra cosa, también se debe leer la letra pequeña, señores diputados. Y por otro lado tenemos a la ministra Montero, que considera que es una humillación. En fin, verán que hoy hay muchas humillaciones y muchos enfados. Luego nos iremos a intentar desgranar ese plan del presidente Sánchez de las 50.000 viviendas, como ha comentado hoy uno de los fundadores de Idealista. Pues nada, esas 50.000 viviendas, 21.000 son inalquilables, 14.000 ya están en alquiler y 15.000 literalmente no existen. Nos está volviendo a mentir Sánchez. Parece increíble. Ven que venimos de viaje, pero estamos, a pesar de lo que hemos comentado, ciertamente con humor irónico. Nos hemos relajado bastante. El PP, siempre a la contra, dice que ellos ofrecen otra cosa diferente, que es el aval del 15% a los jóvenes para comprar una vivienda. Ya saben, mayoría de los oyentes, nosotros incluidos, no nos van a dar el aval porque no somos jóvenes. Debe pensar la gente del PP que estamos forradísimos y que vivimos como Dios, porque nos dan por todos lados. Es una cosa bastante alucinante. Que no entienda, en el Partido Popular, esto lo vamos a explicar un poco más con detalle, pero saben que algunos lo hemos explicado con nuestra formación, una parte importante es demografía. No entiendan la situación actual de la demografía, señor Bendodo. Vamos a explicar los titulares por si luego se aburre y no nos quiere escuchar. Pero miren, actualmente la situación del país, la demografía obviamente, la generación del baby boom que se dice años 70, etcétera, pues esa gente estamos ya en una edad. Y esa gente, mucha de esa gente, perdón, pues tuvo la oportunidad en los años 80, 70, sus padres habitualmente comprar una casa que han heredado los hijos. El problema no es que los hijos, en muchos casos, cuando muera esta generación, no tengan acceso a casa, que lo tendrán, cosa que sus padres o abuelos no habían tenido esa opción y tuvieron que comprarla, con lo cual seguramente la apuesta quizá debería ser un poco pensando en demografía, pues aportar a esa generación que tanto ha hecho por este país maneras de que puedan mantener esa propiedad o dejar la herencia a sus hijos sin pagar barbaridades como impuestos de sucesiones, etcétera, etcétera. Eso seguramente sería hacer más fácil la llegada de la vivienda, que tampoco tiene que por ser en propiedad. Recordemos que los países mediterráneos son los que más tienen viviendas en propiedad. Y eso es algo que es también un anacronismo histórico. En fin, el PP a la contra, como siempre últimamente. Luego nos iremos a hablar de la señora Yolanda Díaz, que está muy enfadada con la designación que le hizo Iglesias, tan enfadada que aceptó ser vicepresidenta del gobierno. En fin, es de estas cosas que no se entienden. Aprovechó el programa ayer del señor, por ser educado Sébole, para llamar machista a Sánchez, pedir el cese de Marlaska. Pablo Iglesias, no saben qué ayuda esta ensalada de hostias. Vamos a ser sinceros. Pablo, parece que no te estás enterando de nada, te la están metiendo por detrás y no lo ves. Y mientras el PSOE, ojo, no Sánchez, desautoriza a Díaz por decir que Marruecos es una dictadura. Seamos sinceros. Yolanda Díaz humillada y lo peor, que no tiene ni puta idea de geoestrategia ni de política internacional. Así nos va. Luego nos iremos a momentos del PP, donde parece que Ayuso está haciendo una renovación de listas que no había sucedido nunca, enviando a aquellos que serían casadistas a las listas de Almeida, como diciendo, los que no valen no van conmigo, mientras por otro lado en su batalla interna por esa mayoría absoluta que parece puede tener cerca, pues tiene la competencia pues a la médico madre, ya lo saben, a la Mema, que parece que su marido se ha vuelto a despistar
y ha vuelto a cobrar el bono social luego de ella decir que no había cobrado la primera vez. Pues nada, lo pidió cobrar la segunda. Es que no le vamos a quitar mérito a ellos, obviamente, pero con una rival como esta es que se hace difícil no tener mayoría absoluta. Por cierto, lo que debería empezar a pensar también el PP, obviamente, es que sus planes deben pasar seguramente por buscar algún tipo de acuerdo con Vox. Las encuestas dan que en el caso de Castilla-La Mancha podría perder Paje el gobierno, pero obviamente en una coalición como en Castilla y León entre Vox y el PP. PP y Vox en este caso. Y está claro que Vox, y vamos a hablar de ello, va a pedir mucho más de lo que pidió hasta ahora. Como algunos entendemos que en política es lógico. Te necesitan, pide y exige. Mientras tenemos en Vox movimientos, podemos decir, extraños, porque parece que luego la moción de censura se está manteniendo en las encuestas y sorprende a más de uno, y dimite la mitad de la directiva de Vox en Cantabria, a pocas semanas de las elecciones. Luego nos iremos a esa entrevista que aparece hoy en portada en unas horas de Arrimadas, donde dice que se va de Madrid por sus hijos, pero se queda en Ciudadanos poco más o menos que por la democracia, no sabemos muy bien. Nos parece curioso porque quienes conocen la historia de Arrimadas saben que se fue de Barcelona a Madrid, precisamente, explicó, para que tuvieran un mejor ambiente sus hijos. Pues parece que Arrimadas Madrid tampoco le convence. En fin, parece persona de culo de mal asiento, como se diría vulgarmente, y a veces da la sensación de que hemos hablado de las humilladas y a veces habría que también hablar en la política española de las consentidas. Podría ser interesante esa visión actual que podríamos tener, como saben que había aquello de los gozos y las sombras, aquí las humilladas y las consentidas, porque la realidad es que ni unas ni otras tienen ni pajolera idea de lo que es gestionar nada, simplemente se mueven, curiosamente, por sentimientos. Que ojo, que no es nada negativo, pero que en política pensamos que quedan un poco al margen de la realidad. Nos iremos luego al juzgado de Tenerife, que ha cedido a la Fiscalía Europea la parte del tema de la Guardia Civil en el tema Berni, del Tito Berni, esa que afecta a los fondos europeos en el tema del Sahel, con ese general, si no os equivocáis, de la Guardia Civil detenido. Es una situación anómala, porque no es habitual este traspaso a una Fiscalía Internacional, aunque sea la europea, pero está afectando fondos europeos en el tema del Sahel y es obvio que por ahí hay que ir. Lo que da claro también es que seguramente si todo el resto de investigaciones sobre el tema del caso Berni también derivan en fondos europeos, también van a ir a la Fiscalía Europea. Y eso obviamente no está controlado por el gobierno de turno y eso puede ser un gran problema para el señor Sánchez. Y acabaremos con un tema que casi les invito a que se queden a aquellos que les interese. Lo dijimos ayer, hoy tocaba la declaración de Laporta sobre ese Barça político gate, ya podemos decir, donde no admite errores, carga contra lo que él denomina el equipo del régimen, se refiere obviamente al Real Madrid, y se envuelve en la bandera con cero argumentos. A veces en comunicación, iremos a explicar en alguna ocasión, para decir según qué cosas es mejor el silencio. No diremos el silencio de los corderos, que saben que avisa de un ataque inminente, sino el silencio de aquellos que no tienen nada que aportar. Y en una situación como esta, lo dijimos ayer cuando comentábamos que iba a salir el tema hoy, y más con la portada que salía hoy en El Mundo, decíamos que la declaración de Laporta podía ser más un error que una ventaja. Nos recuerda aquellos momentos que hemos citado por otros líderes políticos, aquellos momentos Ceausescu, de cuando uno habla por hablar creyendo que todo el mundo le va a creer. Y Laporta, que parece estar, según las últimas indagaciones de algunos medios, implicado hasta arriba y que parece que la UEFA, que le tiene ganas, no solo se va a centrar en el Barça, sino también en la figura individual de Laporta, que parece que está haciendo escapismo en una situación donde, con todo el respeto, si fuera de aquellas urnas llenas de agua, el tiempo ha acabado ya para el presidente actual del Barça. Pues empezamos con esta semana que ya dijimos que empezaban plenos de Congreso, en una hora empieza el pleno de Congreso, también habrá Consejo de Ministros. Y la clave va a venir el jueves, en esa votación que va a haber sobre
los acuerdos, si va a haber acuerdos por la reforma de la ley sí es sí. Comentábamos de que el PP volvía a hacer de salvavidas del gobierno. Fíjense que utilizamos esa expresión anoche y hoy el PP curiosamente ha dicho negar ser el salvavidas del gobierno. Oiga, yo no sé si nos escuchan o no, pero es obvio que lo que dijimos ayer lo confirmamos hoy y más con las palabras que ha utilizado el Partido Popular. Niega que vaya a salvar al gobierno y lo más ridículo, vamos a decirlo así de claro, porque al final hay uno que se tiene que poner, no diremos la palabra cabreado, porque en política lo hemos dicho en alguna ocasión, mientras se respeten las normas, a nosotros nos da igual quién gobierna, como si quiere gobernar Rita la Cantaora, mientras respete las normas que todos nos hemos otorgado, porque eso al final será lo que los españoles han querido votar. Pero hombre, que un partido de la oposición diga que se va a leer la letra pequeña, hombre, entendemos que cuando aprueban una ley se va a leer de pe a pa la letra, no como aquella señorita, recuerden, la hora más, aquella que dice que pedía perdón porque no se había leído la ley que había votado, en fin. Es que son unos cachondos algunos políticos. Creemos suficiente para que se hubiera ido de la política, pero la señora se ve que quiere seguir chupando dinero público. Y parece que el PP pues dice que se va a leer la letra pequeña porque no se fía del PSOE. Hombre, nosotros seguimos diciendo una cosa lógica. Cuando haces una barbaridad como esta ley, lo lógico y coherente no es reformarla, es derogarla. Y pensamos que el PP, como partido principal de la oposición, debería apostar por la derogación, no por hacer parches de una chapuza monumental. Y tiene una oportunidad única de dejar en la cuneta al PSOE en esta ley, que no entendemos algunos desde perspectiva puramente políticas, y aquí no vamos a entrar en valores ni leches de estas, que el PP parece que lo tiene muy claro. No sabemos si es por la tendencia a ir a misa los domingos o lo que sea, pero la realidad es que tienen una oportunidad única de dejar al gobierno con el culo al aire, digámoslo literalmente, más teniendo en cuenta las declaraciones de hoy de la ministra Montero, donde dice que ese acuerdo del PSOE y el PP, del PP y el PSOE, es una humillación. Fíjense, vamos a poner el escenario para que haya pocas dudas. Hay tres elementos fundamentales en esta votación, cuatro partidos, vamos a citar a los cuatro, vamos a citar incluso a Vox. Hay el Partido Socialista, que necesita reformar la ley. Hay Podemos, que forma parte del gobierno, vamos a decirlo así claro, y sin cuyo voto es obligatorio que vote bien el PP o bien Vox a favor de esta reforma. ¿Qué dice Podemos? Que es una humillación estas conversaciones. Con lo cual parece obvio que no va a votar a favor de la reforma. Aunque con Irene Montero vaya usted a saber qué va a hacer. Pero en principio parece claro que no va a votar a favor. Y el PP sí va a votar a favor. No sabemos si por apostar, por derruir más a Podemos, que consideran que es una humillación, o por apoyar más al PSOE porque no le interesa que baje tanto. Es de esos artilugios que no se acaban de entender. Vox obviamente parece claro que va a votar en contra y no va a meter la pata, como en otra ocasión que votó, recuerden, a favor del gobierno. Y parece claro, como decíamos, que nieguen la mayor o no el Partido Popular, van a convertirse en los salvadores nuevamente del PSOE. Y hay una cosa que parece mentira. Porque en este periodo saben que todos, y cuando decimos todos es todos, han apoyado en un momento u otro al Partido Socialista. Obviamente Podemos, más faltaría, forman parte del gobierno. Esquerra y Bildu jamás habían tenido tanto poder como ahora. Con lo cual, en ese análisis político podríamos entender incluso su apoyo. Pero cuando el PP o Vox, que también lo ha hecho en alguna ocasión, y Ciudadanos, obviamente, lo han hecho, luego han sido humillados por el Partido Socialista, que ha sacado pecho de la situación. Y el PP parece que tiene la tendencia a volver a caer en la misma historia. Y la verdad, por mucho que nieguen que van a ser el salvaguarda del gobierno, pues parece claro que van a ser nuevamente el salvavidas del gobierno el jueves. Y la verdad, uno no entra en temas políticos puros y duros de la propia ley, que nosotros insistimos se debería de derogar, pero uno intenta ponerse en la piel de mucho votante, vamos a llamarle, incluso iríamos del 4 al 7. Ese votante
que está cansado de Sánchez. Ese votante que ve en su declaración de Hacienda, que ve en su negocio, en el caso de autónomos, que ve que las cosas no van bien, que le fríen a impuestos, que lo machacan, y ve que en una situación como esta, que nadie, vamos a ser sinceros, creemos que nadie, fuera de Irene Montero, obviamente, y Belarra, y la PAM, el trío Calavera, que nadie en este país entiende cómo se ha podido aprobar esa ley. Y es una ley que hace mucho daño, obviamente, al Partido Socialista, que la aprobó. No lo olvidemos, que parece que pasaban por ahí como si tal. Ellos seguramente sí que no se leyeron la letra pequeña ni la letra grande. Pues muchos de esos votantes no entenderán que el PP apueste por hacer una chapucilla para salvar la cara al PSOE en su lucha para hundir a Podemos. Porque, señor Bendodo, fijo, a veces no hay que hablarle porque está encerrado con su clan gallego y no entiende las cosas. Señor Bendodo, la maniobra de apoyar al PSOE no es para apoyar al PSOE, a ver si lo entendemos. Es que el PSOE desea humillar a Podemos para que Sumar se junte a su vera. Lo vamos explicando semanas. Parece mentira que no tomen nota, joder. Y se meten en una maniobra inteligente, o no, porque si la vieran no sería tan inteligente, pero como no la ven es inteligente, donde el fin del PSOE no es la ley. Seamos sinceros, al Partido Socialista le importa un huevo que los violadores sean excarcelados o se les reduzcan las penas. Pues si no hubieran derogado la ley ya. Y el PP, en vez de ver eso, que es de eje B de la política, de no ver que el PSOE lo único que busca en este movimiento es lo que ha puesto de manifiesto hoy Irene Montero, que los quieren humillar. Hombre, Irene Montero, seamos sinceros, que no es la más lista del patio. Vamos. Hombre, ha hecho una cosa inteligente, que saben todos muy bien que ha hecho. Jamás se hubiera esperado a ser ministra por su inteligencia, vamos a dejarlo así de claro. Pero por otras cosas parece que sí. Pero, ¿dónde íbamos? Irene Montero ve que la maniobra es una maniobra, curiosamente, para humillar a la facción de Podemos en esa lucha intestina con Yolanda Díaz. Y el PP se cree todavía que esto va de salvar a los que han sido violados, etcétera, etcétera, y de condenar. No, no, señores del PP, porque la ley, si la modifican, permite al reo elegir la mejor para él que tenga. Ah, no, es que modificaremos algo ya, pero luego se irá al Supremo y lo tumbarán. Una ley tan desastrosa solo debe derogarse. Y estas modificaciones que pide el PSOE no son, como decimos, por los ciudadanos, son para humillar a Podemos en su guerra particular. Y que el PP sea tan ignorante, ya hay que decirlo así de claro, el PP de fijo, para que nadie se nos lo tome a mal, para seguir apostando por modificaciones, jugando a que no nos van a tomar el pelo, que somos muy listos, somos la puta polla, parece que diga Bendodo, y negar que salven al gobierno. Obviamente no va a caer el gobierno si el jueves votan en contra, pero le va a dar un buen golpe, y este tema precisamente es un tema muy complicado para el gobierno. Y fíjense que el gobierno tiene que improvisar en esa lucha intestina que tiene, como decíamos, dentro para elegir a su candidato 2, que sería Yolanda Díaz, obviamente no Podemos. Y la apuesta de Sánchez es por temas que él denomina sociales. Recordemos ayer que dijo que iba a construir el plan Sánchez 50.000 viviendas, siendo aquella estela del señor de las lucecitas rojas, que todos recordarán. Pues resulta que hoy ha salido unos fundadores de Idealista diciendo que esas 50.000 viviendas de la Sareb, 21.000 son inalquilables, 14.000 están ya en alquiler y 15.000 literalmente no existen, habría que construirlas. Con lo cual, sorpresa, Sánchez nos ha vuelto a mentir. Es tal la cantidad de mentiras de Sánchez que uno ya no sabe exactamente dónde poder acogerse. No olvidemos, por cierto, la portada de hoy del debate, una noticia interesante donde resulta que ha colocado un compañero de equipo de baloncesto, ha salido hasta la foto de cuando eran jóvenes, pasando de policía local a jefe de seguridad del SEPI, cobrando más de 120.000 euros. Tienen la noticia en el debate, quien quiera verla, confirmando de que esto no va.
de los ciudadanos. No, no, esto va de mis amigos. Y cuando uno confunde a sus amigos con la labor que debe hacer un presidente, es que está profundamente equivocado. Y no hablamos de una decisión obviamente de ayer ni antes de ayer, sino de hace un periodo aproximadamente medio largo. Con lo cual no es una cosa que venga de nueva, sino es una cosa que se arrastra desde hace mucho tiempo. Y a todo esto, ¿el PP qué hace? Pues nada, el PP contrarresta esta información de la Sareb diciendo que ellos no. Ellos van a hacer un aval por el 15% para que los jóvenes se compren una vivienda. Los que somos mayores ya. Yo reconozco hoy, cuando subí al avión me he cansado. Ya tengo unos años, joder, que esto de ir en avión y todo esto, jode. Y cuando encima lo haces de forma habitual, dices, coño, ¿y me tienen que dar a mí ninguna ayuda? Y a un chaval de 20 años, 20 y pico, hay que darle una ayuda de un 15% de aval. Con todo el respeto, que nos parece muy bien, porque una de las cosas que cualquiera que conozca gente joven se dará cuenta es que una mayoría de gente joven preparada de este país, hemos puesto la palabra preparada, cuando acaba sus estudios desea largarse de este país. Y eso es un problemón de la clase política. Todo aquel que tiene cierta ambición y no quiere meterse a funcionario, que ya saben que es el chollo de este país, lo decimos aunque algunos se nos enfaden, sabe que aquí no hay oportunidades. Se ha convertido esto en un desierto, de mierda, de basura, donde la única salida es, con todo el respeto, hacerte funcionario, cobrar 1.000 y pico euros, 2.000 euros al mes, columpiarte lo máximo que puedas y pensar que la teta del Estado vive del aire. Aquí no se va a crear riqueza. Aquí se va a crear vagos, baguetes y vaguitos para que puedan vivir de la sopa boba hasta que se acabe el dinero público o endeudar el país. Y entonces seguramente este aval que dice del 15% el PP a los jóvenes, no. El problema es que los jóvenes estos, que se les va a dar ese aval según el PP, van a tener que pagar una ingente cantidad de deuda para haber pagado su aval y el de otros. El PP debería empezar a tener una perspectiva de dónde cojones quiere llevar el país. Si a mantener a esta panda de vagos, llamados políticos en muchos casos, a mantener estas estructuras viciadas, a hundir a aquellos que crean riqueza, hablamos de autónomos, pequeños empresarios, a todo esto es lo que quiere llevar al PP. A luchar a ver quién la tiene más larga, señor Bendodo. Usted, que no ha bajado el coche oficial desde los 21 años. ¿Esa es la competición que quiere el PP? El señor Feijóo desde los 29. Esa es la competición que quiere el PP. Ahí va a conseguir los votos. Hombre, no sé, a nosotros nos parece que un partido de Estado, ya no hablamos de gente de Estado, que hemos hablado en este canal una infinidad de veces, pero un partido de Estado debe empezar a pensar qué quiere hacer en el Estado. Y si lo que quiere hacer es remiendos, la ley sí es sí, el tema este de los avales, oiga, nos parece muy bien, pero luego no lloren cuando el tema se ponga complicado y cuando fracasen en las urnas y digan, es que no entendemos qué ha pasado, y salten con esos discursos, a veces vulgares, vamos a decirlo, es que la gente de izquierda tiene el voto muy fiel. Es que seamos sinceros, si uno tiene tendencias ideológicas de izquierda y ve a esta centro derecha que no aporta nada más que estar a la contra, dice, oiga, pues a tomar viento. Y esa es la triste realidad que el Partido Popular parece no entender. Porque luego tenemos obviamente a la gente de más allá de la izquierda. Hablamos obviamente de Yolanda Díaz, que según parece, como dijo en el programa de Évole, se enfadó mucho con la designación de Iglesias, que le cogió en Francia, seguramente en un vuelo de esos del Falcon, pero bueno, en fin. Y me enfadé muchísimo, me enfadé tanto que lo acepté. Esto ya saben, vamos a poner ejemplos esos divertidos que saben que nos gusta el humor. Esto es como si alguien, vamos a aquella frase, ¿cómo era? Era la campaña no haremos publicidad, porque más que sepamos no nos paga publicidad esta gente, pero aquello de Balay, quien tiene un amigo, si se acuerdan, o algo así, me parece que es la campaña, pues
Esta Yolanda Díaz es que viene un amigo de esos que tiene ahí tirados, yo que sé, de los astilleros de Ferrol y le dice, Yolanda, cásate conmigo. Y ella dice, me he enfadado mucho, ¿cómo se te ocurre plantearme eso si estoy casada? Oye, pero mañana a las 9 en la iglesia, que nos casamos. Hombre, no jodas, Yolanda. Sabemos, y lo hemos dicho en este canal, que Yolanda Díaz no es la persona intelectualmente más dotada de este país. No es precisamente la persona con más decisión, aunque dijo que tenía carácter y no sé qué. Mis cojones, tienen más carácter, perdón, ¿eh? Es una duda andante. Es una marioneta que, lo hemos dicho, manipuló su padre, manipuló Iglesias y manipula ahora Sánchez. Y es lo que es. Mueve el bracito para arriba, mueve el bracito, me llamo Yolanda Barrio Sésamo. Todas esas historias que saben. Pues nada, está tan enfadada que ayer se dedicó a rajar contra Sánchez, que es un machista, a pedir el cese de Marlaska. Está en el momento ese de quiero volver con Pablo. Momento marioneta. Y Pablo Iglesias pues dice que no sé qué ayuda esta ensalada de hostias. Lo de ensalada suponemos se refiere porque le invitó a comer una ensalada. Hombre, pues Pablo, pues que es que ese personaje llamado Yolanda Díaz es un ser inestable. Y un día está diciendo esto y mañana te llamará y te besará y se irá a la cama contigo si es necesario para llegar a un acuerdo. Y con Montero así hacéis un trío y todo se junta y se soluciona. Porque eso va así. Es el problema de poner gente con poca calificación intelectual a intentar mandar sobre temas que desconoce totalmente. Y obviamente, Yolanda Díaz se imaginarán que si de España sabe poco, muy poco o nada, pues cuando habla de cosas internacionales, pues hombre, a veces mejor aquella rueda de prensa del Consejo de Ministros, yo de estos temas no hablo, porque es cuando queda más inteligente Yolanda Díaz, cuando se calla. Y claro, la han tenido que desautorizar porque ha venido a decir, no, ha dicho que el gobierno de Marruecos es una dictadura. Ay, Yolanda, una dictadura. Miren, es un régimen que nosotros podemos estar de acuerdo o desacuerdo, lo hemos dicho en más de una ocasión. Es una monarquía que, por cierto, parece que tiene ciertos problemas, que a España le interesa que sea estable, vamos a decirlo así, lo hemos explicado tantas veces que parece que no, algunas no lo entienden, suponemos están demasiado alejadas de la realidad, pero solo nos faltaría un país inestable al sur de España. Sería un perfecto polvorín. Que el Sahel, que algunos no entienden, luego hablaremos de él rápidamente por el tema de la Fiscalía Europea, pues llegar a las puertas de Ceuta y Melilla. Un régimen, por decir algo, como el de Libia, en total descomposición. Ya no hablo de Somalia, ya no hablo de la época de Somalia, aquella de Black Hawk derribado, quien quiera ver la película, muy interesante. Donde al final, y esto es lo importante que mucha gente no acaba de entender, los que no piensan como nosotros, esto va por Yolanda, los que no piensan como nosotros no son, en el caso de Yolanda, ni fascistas, los que no piensan como ella, ni fachas, ni raros, ni mala gente, no, simplemente piensan diferente. Obviamente, y vamos a decir algo que a lo mejor va a sorprender a alguno, si tú quieres analizar, por ejemplo, la violencia en el Sahel, no puedes pensar que son simple y llanamente unos taraos asesinos. No, son personas con unas ideas diferentes a las tuyas, con una estructura mental diferente a la tuya y seguramente con unas vivencias diferentes a las tuyas. No es lo mismo aquel, por decir un ejemplo claro, que ha ido al colegio todo el día, toda su infancia, que llegaba a casa, su madre, su padre, su abuela, le tenía el plato, comía en el colegio y hacía sus relaciones sociales, etcétera, etcétera, llegaba un semáforo, se paraba, que aquel que tenía que andar 7 kilómetros para buscarse con 5 o 6 años un vaso de agua. Si alguien cree que las vivencias personales no marcan a la gente, hombre, pues seguramente debería cambiar de canal. Y eso debe hacernos reflexionar en lo que es o no es, señora Díaz, una dictadura. No es lo mismo una dictadura, obviamente, en ciertos países que en otros países. No es lo mismo un régimen monárquico en un país que en otro país. Obviamente no es lo mismo una monarquía en Europa que una monarquía en África. Vamos a decirlo así de claro. Pero eso no quiere decir que no lo sean. Y ahí es donde patina Yolanda Díaz, porque confirma
que su universo mental es muy reducido. Muy reducido. Y es un personaje absurdo. Que sería, aquí tenemos la duda si sería de las humilladas, en este caso parece que por Pablo Iglesias, o de las consentidas. Es esa variable en la política española que al menos a algunos puede desesperar. Porque eso es la parte del gobierno, y los que quieren asaltar el gobierno, obviamente, pues siguen trabajando a su manera. Ayuso en esa, no diremos guerra, aunque podríamos denominarla así, entre Miguel Ángel Rodríguez y Alfonso Serrano, parece que apuesta por renovar totalmente el partido y eliminar cualquier vestigio de la época de Casado en las listas de la Comunidad de Madrid. Hasta 3 consejeros se van a las listas de Almeida, que parece Almeida es utilizado como el comodín. Oiga, lo que no vale para Almeida. Es cuanto menos una manera curiosa de organizar las cosas, que denota 2 cosas fundamentales. Una, de que, hombre, si, vamos a poner un ejemplo muy claro, si tú estás en el equipo de alguien y pierden la confianza contigo y tienes dignidad, no te vas al equipo de otro, simplemente dejas la política. ¿O es que estos señores necesitan la política para vivir? Es un tema que hay que analizar. Luego, obviamente, Ayuso tiene una gran ventaja, que delante no tiene nadie. Saben que las encuestas ya le está empezando a dar mayoría absoluta. Nosotros lo hemos comentado, que el movimiento de Vox, que Miguel Ángel Rodríguez no entendió, y nosotros sinceramente tampoco, porque pensamos que daría más claramente la mayoría absoluta sin haberlo verbalizado. Pero ojo, que si lo consigue, chapó, aquí no vamos a quitarle mérito a nadie. Pero claro, se encuentra delante a la Mónica García, a la médico madre médico, todas esas historias que, recuerden, denunció lo del bono social y dijo que no, ella jamás lo cobraría, y lo había cobrado su marido, que se supone que viven juntos. Bueno, o no, yo qué sé, nos da igual, a quien se tira y a quien se deja tirar. Pero la cuestión importante es que luego de esa manifestación, donde fue humillada y dijo, no, uy, me he dado cuenta que sí que lo pidió Manolo, no sé cómo se llama su marido, pues resulta que lo ha vuelto a pedir luego de esas declaraciones y ha vuelto a cobrarlo. Esta mujer no se entera de nada. Y esto es grave, porque si alguien no se entera de lo que pasa en su casa, o es que vive en un palacio, que vive en un piso muy grande, recuerden, enfrente del Retiro, o es una auténtica mentirosa e incompetente. En el caso de esta señora, ¿qué quieren que les diga? Recuerden que cuando en las últimas elecciones votó por correo para que no se supiera en qué colegio electoral votaba, para que sus votantes tontos e ignorantes se creyeran que era una de progre de pueblo, cuando es una de las personas en política con más recursos y más dinero, porque viene de una familia de dinero, lo cual obviamente es respetable. Pero lo que no se entiende es que tengas que engañar a la gente como hace este personaje. Y los que deberían empezar a plantearse si engañan, no engañan o qué hacen es obviamente el Partido Popular, a los que volvemos con el tema postelectoral del 28 de mayo. Porque algunas encuestas, bueno, todas las encuestas, lo decimos sinceramente y lo hemos insistido, no consiguen el arranque total del PP. No estamos explicando nada nuevo, pero en coalición con Vox, pues dan prácticamente mayorías en muchos lugares. Y el último donde las encuestas les dan una mayoría, obviamente, todo fuera de Madrid, obviamente, es en Castilla-La Mancha, donde dan esa mayoría a la suma de PP y Vox. Y Vox no se va a quedar sin pedir mucho más que en Castilla y León. E insistimos en un tema que nosotros hemos explicado muchas veces. Parece que la única comunidad donde va a gobernar con casi mayoría absoluta, aunque creemos que puede superarla, va a ser Madrid, y Ayuso está pendiente de si no hay ese asalto definitivo y si el PP tropieza con algo estratégico. Y vamos a explicarlo. El tropiezo estratégico que Ayuso está pendiente es doble, porque imagínense una situación, la siguiente, que Ayuso gana con mayoría absoluta en Madrid. Hasta aquí todos podemos estar más o menos de acuerdo. Y el PP de Feijóo, pues Castilla-La Mancha, Extremadura, quizá Aragón, pues gana las elecciones, pero necesita al Vox para gobernar.
Y no como en el caso de Madrid, de que si Vox no vota a favor de las izquierdas, vamos a llamarle así, seguiría gobernando. No, no, no. Que si Vox no vota a favor del PP, las izquierdas tendrían más escaños que el Partido Popular. Y si no hay un acuerdo porque Vox fuerza la situación, se perderían muchas comunidades. Ya no hablamos de ayuntamientos, ¿eh? Y eso, seguramente, a pesar de las palabras de Ayuso, será aprovechado por Ayuso para intentar un asalto post 28M sobre Feijóo. Es algo que hemos explicado y es algo donde irradia buena parte de las divergencias con Miguel Ángel Rodríguez y que parece que habrá que estar pendiente a esas fechas y a los resultados electorales porque al final algunos creen que es mucha carambola, pero oiga, parece que, como decía aquella Viviana Aido, los planetas se están alineando para que tengamos algo interestelar. De aquella será Zapatero, imagínense qué desastre, la cumbre aquella de Occidente, Oriente, no sé qué pollas. Y esa es la actual realidad. Y Vox es consciente. Y sí que es cierto que hay una situación que ha pasado y que no se acaba de entender, que es esa dimisión de la mitad de la Junta Directiva de Vox en Cantabria a pocas fechas de las elecciones. Porque de aquí saben que nos gusta dar consejos a todo el mundo. Vamos a dar un pequeño consejo a Vox. Perdón, la vulgaridad, la mierda se limpia en casa. Esto es como el fútbol. La basura se limpia en el vestuario. Que estos temas salgan es que nadie tiene mano izquierda para controlar la situación. Y dice muy poco de Vox, porque Vox tiene las ideas que tiene lo que tiene los líderes que tiene, no vamos a inventar ahora ninguna historia, todo el mundo lo sabe. Tienen, por cierto, constantes ataques, porque lo de Iván Espinosa Los Monteros, la manía que le han cogido, la cadena SER, etcétera, mintiendo cada día, debería ser un delito, vamos a decirlo así. Claro, estos periodistas basura no se acaban de entender. Y si el señor ha hecho algo, obviamente, que lo pague, pero no es el caso estos ataques furibundos últimos. Y donde vamos es que, claro, que tampoco puedes alimentar a esa basura si no controlas a los tuyos. Y la recomendación sería obviamente que, desconociendo totalmente el accidente, incidente o lo que puñetas haya pasado en Cantabria, que nadie haya sido capaz de poner orden. Dice muy poco de la capacidad de gestión interna de Vox en estas situaciones. De que no sabemos qué se dice o qué se deja de decir, obviamente, es de Inés Arrimadas, que se despacha hoy con una entrevista donde dice que se va de Madrid por sus hijos, pero que se queda en Ciudadanos por el partido. En fin, recuerden que Arrimadas se fue de Cataluña, y esto los que estamos aquí lo sabemos muy bien, también se fue para educar a sus hijos, porque no era el ambiente adecuado en Cataluña. Pues señora, aclárese. No por nada, pero más que nada la movilidad de sus hijos, pues suponemos que están en edad escolar y es una putada ir cambiándolos de cole, porque la madre quizás sea la inadaptada, sea la niña consentida, la niña de tus ojos, que decía, creo que era Trueba, en aquella película, que alguno y alguna parece no entender, no debe ser la política. Si Arrimadas no está cómodo en ningún lugar porque no lo logra, seguramente es porque ella es la especialita. Que busque las excusas infantiles nos parece muy bien, y no hay nada, todos aquellos que somos padres, como estar o intentar que tus hijos estén contentos y todo lo que sea. Pero usarlos de excusa, hombre, suena feo. Sobre todo cuando los has usado de Cataluña a Madrid y de Madrid a Sevilla. Luego supongo, ay, perdón, a Jerez. Y luego supongo dirá que en Jerez tampoco está cómodo y no sé, se querrá ir a Valencia o a Portugal o yo que sé dónde. Tener consentidas como humilladas en la política parece que no es el mejor recorrido de este país. Hemos tenido, lo ha dicho más de una persona, tenemos solamente la peor clase política de este país y cuando han irrumpido las mujeres, que nosotros somos los que pensamos que gestionan mejor que muchos hombres, pues resulta que las que han llegado han sido las humilladas y las consentidas, precisamente no las que saben gestionar. Flaco favor hacen a las mujeres.
Y quien ha hecho, no sabemos si la palabra es un fallo, es el juzgado de Tenerife, si no nos equivocamos, que ha cedido a la Fiscalía Europea el tema de la Guardia Civil por el tema del Tito Berni. Hay que explicarlo porque algunos pensan que era todo el tema Berni. No, solamente es la derivación del tema de la Guardia Civil porque hay implicados en el general que está detenido fondos europeos para el tema del Sahel. Obviamente fondos europeos, puede intervenir la Fiscalía Europea y el juzgado ha decidido derivar esa Fiscalía que no está controlada obviamente por el gobierno de España, ya saben de qué depende la Fiscalía, la famosa frase, pues lo cual pone nervioso porque, y aquí viene la cuestión, es una derivación no habitual, la Fiscalía Europea también tiene poco tiempo, hay que decirlo así claro, no sabemos si es el primer caso, pero es de los primeros casos que se deriva directamente el asunto, el juzgado lo pone en manos de la Fiscalía Europea, con lo cual Tuché para creo que es una jueza, Tuché para la jueza, porque pensamos que eso es una forma de reforzar las instituciones, vamos a decirlo así de claro. Pero claro, alguno está ya pensando de que si toca los fondos europeos el tema del Sahel, seguramente el tema de Tito Berni también toca fondos europeos, con lo cual todo el caso podría acabar en la Fiscalía Europea. Y obviamente se imaginan que ahí no tienen nada controlado el gobierno. Con lo cual, pues la palabra nervios, ¿qué quieren que les diga? Podríamos ponernos una risita y decir que el tema se pone interesante. Y cuando los temas se ponen interesantes, siempre es importante, hay que decirlo, intentar gestionar la comunicación de una manera eficiente. Y tenemos un tema que ha traspasado fronteras, obviamente, que ha traspasado, vamos a decirlo así de claro, muchos elementos de lo deportivo, hablamos del tema del Fútbol Club Barcelona y los árbitros, y que hoy tocaba al señor Laporta, pues, dar una explicación por primera vez en meses. Pues nada, el señor Laporta, esto, hemos hablado de humilladas y consentidas, aquí solamente sería un humillado y un consentido, pues nada, no admite errores, ya saben, toda esta gente que jamás se equivoca. España está llena de gente que nunca se ha equivocado en la puta vida. En fin, y es lo que hay. Y carga contra el Real Madrid, al que denomina el equipo del régimen. El Madrid ha respondido con un vídeo donde ha recordado que le dieron 3 veces a Franco la medalla el Fútbol Club Barcelona, que salvó creo que 3 veces del cierre al Barcelona, y que el estadio, han puesto hasta el vídeo, joder, cuánta bandera española y cuánto himno de España, y todos con el bracito arriba, fue inaugurado por un ministro franquista. Y se han vuelto obviamente en la bandera también el señor Laporta con una argumentación cero. Ha dicho que había 600 informes escritos. Pues una novedad porque según parece la fiscalía no los ha visto. Y no sé cuántas horas de vídeo, no sé qué, no sé cuánto. Miren, nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones. Cuando tienes que comunicar algo es importante intentar hacerlo bien. Cuando no tienes que comunicar o no sabes qué comunicar, a veces es mejor el silencio que cagarla como lo ha hecho Laporta. Y a Laporta no es que le tenga ganas el Real Madrid, que entre nosotros tiene la fuerza que tiene, vamos a ser sinceros, aunque a nivel cloaca todo el mundo tiene fuerza. Pero la UEFA, que saben que está con el tema y que decidirá seguramente en un mes, pues le tiene ganas al señor Laporta porque consideran, y miren que la UEFA no es que sea el organismo, a nosotros nunca nos ha invitado, por cierto, a ninguna cosa, ni nos va a invitar, no saben ni quiénes somos, pero tiene sus cositas también, creemos algunas bastante negativas, pero consideran al señor Laporta un advenedizo y un personaje nocivo para el fútbol. Con lo cual, ya les avanzamos, recordarán hace un mes y pico que la UEFA iba a investigar, al día siguiente salió la noticia, hoy les podemos avanzar que la UEFA no solo sancionará al Barça, sino sancionará al presidente del Barça. Lo inhabilitará para ejercer. Y la UEFA tiene potestad sobre esos temas. Y claro, Laporta, pues ¿qué quieren que les diga? El niño consentido, el de esa sala de fiestas que algunos oyentes conocen bien y algunas oyentes, pues parece que pasará de consentido a humillado y aquí, a diferencia de lo que le pasa a otros, no tendrá salvavidas porque los ha quemado todos en su vida disipada, vamos a decirlo así. Sin lugar a dudas, se enfrenta a una situación complicada con una comunicación, vamos a decirlo, bastante lamentable. Decimos,
Hoy noche de lunes, ya estamos en martes. Nos vamos a emplazar a mañana. Nosotros vamos a estar mañana, por el miércoles ya vamos a estar en Madrid, donde se va a decidir las votaciones que habrá el jueves sobre esos cambios. Vamos a ver si el PP acelera o no acelera esa función de salvavidas del gobierno, y vamos a ver si las humilladas y las consentidas siguen dando que hablar los próximos días. Patreon, canal transferencia. Recordamos lo que hemos dicho al principio de ese vuelo donde hemos perdido, bueno, nosotros no, donde se ha perdido un iPad. Si alguien sabe algo, pues que nos lo comunique. Nos emplazamos, tiene más detalles, por cierto, en redes sociales, hemos puesto en Twitter un poco más de detalles. Nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, seguimos.